Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo de En Blanco en el que vamos a hacer ejercicios para practicar los conceptos de media aritmética, desviación media, varianza y desviación típica. Ya sabéis que en estadística, cuando queremos estudiar unos datos para ver sus características y sacar conclusiones, pues uno de los parámetros más usados es la media aritmética, la cual nos va a indicar el valor promedio de nuestros datos, siempre y cuando sean de una variable cuantitativa, es decir, que sea numérica, ¿de acuerdo? Se denota así y la vamos a calcular sumando todos los valores. Si alguno está repetido, en vez de sumarlo varias veces, lo vamos a multiplicar por su frecuencia absoluta, es decir, por las veces que se repite, y vamos a dividirlo por el número total de datos, así de sencillo, ¿vale? La desviación media, la varianza y la típica son parámetros de dispersión que se llama, es decir, nos van a indicar cómo de dispersos están los datos, ¿de acuerdo? Para la desviación media, lo que tendremos que hacer es restarle a cada valor la media aritmética que ya habremos calculado y así veremos si se va mucho el valor de la media, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Nos han dado las notas que ha sacado un alumno en todos los exámenes de matemáticas del año. Por ejemplo, ha sacado un 3 en un examen, ha sacado un 4 en 3 exámenes, ha sacado un 5 en 4 exámenes y así, sacó un 9 en un examen, ¿vale? Entonces, vamos a calcular primero la media aritmética. Para ello tenemos que sumar todos los valores, ¿vale? Y dividirlo por el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos exámenes ha hecho el alumno? Pues 1 más 3 más 4 más 2 más 3 más 1 ha hecho 14 exámenes. Esto es la n, el número total de datos. Ahora tendríamos que sumar todas las notas. Podríamos sumar 3 más 4 más 4 más 4 porque lo sacó 3 veces, más 5 más 5 más 5 más 5, ¿de acuerdo? Podríamos sumar todos los datos y dividirlo por el número total de datos, 14. Pero como ya decíamos antes, como hay valores repetidos, es más fácil primero multiplicar por su frecuencia. 3 por 1, 3, 4, lo sacó 3 veces, 4 por 3, 12. ¿De acuerdo? En vez de sumar 4 más 4 más 4, sumamos ya directamente 12. Aquí sumamos 20, 12, 7 por 3 y 9 por 1, ¿de acuerdo? Así que en vez de sumar así manualmente, si sumamos el valor por su frecuencia, sumamos esta columna, da 77, pues ya tenemos todos los datos sumados, ¿de acuerdo? De manera que ya podemos calcular la media. La media es la suma de xi por fi, que es 77, partido el número total de datos, 14. ¿De acuerdo? Y esto da 5,5, pues de media el alumno sacó un 5,5. Bien, vamos ahora a la desviación media. Para ello primero tenemos que calcular la desviación respecto a la media de cada uno de los datos. ¿De acuerdo? Cogeremos cada valor y le restaremos la media. Por ejemplo, cuando sacó un 3, ¿cuánto se desvió de la media? Pues 3 menos la media que nos ha dado 5,5, este 3 está 2,5 puntos por debajo de su media. Cuando sacó un 4, se desvió de su valor medio menos 1,5, es decir, que está 1,5 puntos por debajo de lo que sería su media en los exámenes, ¿de acuerdo? Aquí igual, cuando sacó un 5 se desvió de 5,5, pues está por debajo solo 0,5. Cuando sacó un 6, 6 menos 5,5, ahora cuando sacó un 6 está 0,5 puntos por encima de la media, ¿de acuerdo? Con el 7 1,5 y con el 9 3,5. Bien, eso es la desviación respecto a la media de cada uno de sus valores. Para calcular la desviación media, es decir, estas desviaciones vamos a hacer como si fuese la media aritmética de las desviaciones, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer esta cosa de aquí, es decir,
Estas restas las vamos a poner siempre en positivo, ¿de acuerdo? Esto es el valor absoluto de estos números, ¿vale? Y lo multiplicaremos por su frecuencia, es decir, ¿cuántas veces se desvió 2,5 puntos? Se desvió solo una vez, porque el 3 lo sacó solo en un examen. Así que esto sería 2,5 por 1, 2,5. ¿Cuántas veces se desvió 1,5 puntos? Pues lo sacó 3 veces el 4, así que se desvió 1,5 veces de la media en 3 ocasiones. Pues 1,5 por 3, que es 4,5. Y así con todos. Acordaros de cogerlo en positivo. No me interesa ahora si se desvió por debajo de la media o por encima, ¿vale? Sino simplemente la desviación. O sea, aquí tengo que hacer 0,5 por 4 veces, es decir, 2. Y así, 0,5 por 2, 1. 1,5 por 3, 4,5. Y 3,5 por 1, 3,5. Y ahora voy a hacer lo mismo que he hecho para la media, que es sumar todos estos datos, 2,5, 4,5, 2, 1, 4,5 y 3,5 suma 18. Y para calcular la desviación media, esta suma partido por el número de datos, 14. Esto da 1,29. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de media se desvió de la media aritmética 1,29 puntos. Bueno, vamos a ver otro ejercicio en el que calcularemos además la variancia y la desviación típica. En este segundo ejercicio nos dan los datos en intervalos, pero ya sabéis que no sucede nada. Lo único que tendríamos que hacer extra es calcular lo que llamamos la marca de clase y es lo que trabajaremos como el valor, ¿de acuerdo? En este caso son las alturas de unos jugadores de un equipo de baloncesto, están en centímetros, ¿de acuerdo? Es decir, que hay un jugador que mide entre 160 y 170 centímetros de alto, ¿de acuerdo? Hay 2 en este intervalo, hay 4 en este intervalo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la marca de clase? ¿Cómo se calcula cuando nos lo han dado en intervalo? Pues bien, tenemos que sumar los dos extremos, 160 más 170 y dividirlo entre 2. Da 165, es decir, es el punto medio del intervalo. Entre 160 y 170 ya podéis ver que el punto medio es en el 165, ¿sí? Eso será 175, 185, 195, 205. Pero si no es tan evidente, ya sabéis, sumar y dividir entre 2. ¿De acuerdo? ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos jugadores de baloncesto han medido? Pues 1, 2, 4, 3, 2. En total, 12 jugadores. Este es nuestro total de datos. Y bien, ahora vamos a hacer primero, si hay valores repetidos, vamos simplemente a multiplicarlos por su frecuencia. Es decir, 165 solo hay uno, pero de 175 centímetros hay 2. Pues 175 por 2, que son 350. 185 por 4, 195 por 3 y 205 por 2. Si sumamos todos los datos nos da 2250. Pues ya sabéis que con la suma de esta columna y dividido por el total de datos tenemos la media aritmética. ¿Cuánto miden de media estos jugadores de baloncesto? Pues bien, 2250 partido 12 nos da 187,5 centímetros. Pues esta es la altura media de los jugadores de este equipo. Vamos ahora a calcular la desviación media. Ya sabéis que primero tenemos que hacer la desviación respecto a la media de cada uno de los datos, de manera que tenemos que hacer este 165, ¿cuánto se desvía de la media? Pues restamos este valor menos el valor de la media,
menos 22,5. Los que miden 175 se desvían respecto a la media menos 12,5 centímetros. 185 menos 187,5 solo se desvían 2,5 centímetros, están por debajo de la media. Los de 195 centímetros ya están por encima de la media. ¿Cuánto? 195 menos el valor de la media están 7,5 centímetros por encima de la media. Y por último restamos estos dos, 17,5 centímetros por encima de la media. Bien, para hacer la media aritmética de estos valores ya sabéis que los consideramos en positivo y lo multiplicamos por la cantidad de veces que se repiten, es decir, 22,5 por 1, pues 22,5. 12,5 por 2, pues 25. Y así, 2,5 por 4, 10. 7,5 por 3, 22,5. Y 17,5 por 2, 35. Sumamos estos valores, nos da un total de 115. Y ahora, si lo dividimos por el número de datos, tendremos ya la desviación media. 115 entre 12. Nos da un total de 9,58 centímetros. Pues eso es lo que se desvían respecto a la media de media. ¿De acuerdo? Esto es un parámetro de dispersión, pero también hay otros dos parámetros muy conocidos para calcular la dispersión, que son la varianza y la desviación típica. De hecho, veréis que miden más o menos lo mismo que la desviación media, con lo cual si calculamos estos valores no es lo habitual ya calcular este. Además, si ya vamos directo a la varianza y la desviación típica, es posible que lo hagamos con otras fórmulas alternativas a estas que requieren menos cálculo, ¿de acuerdo? Y es más, la varianza y la desviación típica también normalmente son parámetros que se calculan simplemente para calcular otros más complejos, ¿de acuerdo? Pero si ya hemos hecho el cálculo de las desviaciones medias, pues es muy sencillo calcular la varianza y la desviación típica, así que vamos a ello. Para la varianza, simplemente lo que ya hemos calculado de cada valor, que es su desviación respecto a la media, lo tenemos que elevar al cuadrado, con lo cual allí este menos 22,5 lo tengo que elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Es lo que voy a hacer aquí, menos 22,5 elevado a 2, ¿de acuerdo? Que es 506,25. Y así con cada desviación, menos 12,5 al cuadrado, que es 156,25. Esta desviación al cuadrado, 56,25 y 306,25. Esto es cada desviación elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? Si ahora lo sumamos, tenemos un total de 1031,25. Pues simplemente ahora lo dividimos por el total de datos y ya tenemos la varianza. 1031,25 partido 12. Esta es la notación de la varianza, es la sigma elevada a 2, ¿de acuerdo? Este valor es 85,94. Como está elevado a 2, se dice que las unidades, hasta ahora eran todo centímetros porque era la altura, se ponen al cuadrado, son centímetros al cuadrado, de manera que para comparar, para ver la dispersión de los datos, para hacerlo con centímetros al cuadrado no es muy práctico, y por eso existe lo que se llama la desviación típica, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, de manera que para hacer
la desviación típica, lo único que tengo que hacer es la raíz de la varianza. ¿Por qué lo hago? Porque ahora, cuando me da 9,27, ahora son centímetros, porque al hacer la raíz cuadrada de centímetros al cuadrado me queda solo centímetros. Así es más práctico ver que la dispersión de los datos es de 9,27 centímetros, ¿vale? Cuanto más alto sea el valor de la varianza y la desviación, quiere decir que más dispersión hay entre los datos, ¿vale? Para practicar la varianza y la desviación típica con estas otras fórmulas que os digo que existen, que tienen menos cálculos, lo haremos en otro vídeo aquí en Blanco. Os espero por aquí.